Muy buen día para todos. Bienvenidos aquí a la Gran Feria de Capacitación Virtual para especialistas en construcción. Mi nombre es José Vélez, soy ingeniero mecánico, instructor durante más o menos unos 13 años en todo lo relacionado con diseño y cálculo para instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalaciones para suministro de gas natural para eh, viviendas y para la parte comercial, y también capacitador de temas en sistemas de redes contra incendio. Aquí atendiendo pues una invitación que nos hace Sodimac, Academia Constructor, para esta feria. Me invitan precisamente para que compartamos durante estos 45 minutos aproximadamente sobre temas de parámetros normativos que aplican de acuerdo a lo que está estipulado por la norma técnica colombiana 1500 en su tercera actualización. Siempre arranco con esta imagen, lo que no te destruye, que te fortalezca. Digamos que desde épocas de nuestro colegio, siempre cuando nos mencionan ese tema de cálculo, le hemos como cogido miedo porque todo lo tenemos relacionado precisamente como con la matemática, la física, y vemos siempre como un inconveniente y como una camisa, como una barrera, el que nosotros tengamos unos números al frente. No es la excepción dentro de la obra que tengamos que emplear números, y precisamente el tema de hoy en la capacitación es que podamos nosotros ver esa relación que tenemos de nuestros diseños hidráulicos, de nuestro cálculo hidráulico, con lo que nosotros vamos a hacer en definitiva en nuestra obra. Como no vamos a utilizar mucho cálculo y la idea es que precisamente hagamos unos diseños de acuerdo a lo que nos establece la norma técnica colombiana, vamos a tener un parámetro que es precisamente el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, lo que antes conocíamos como el Código de Fontanería, la norma técnica 1500. En estos momentos ya se está trabajando en una cuarta actualización, pero vamos a terminar. La idea hoy es que podamos utilizar la que está vigente, que es su tercera actualización del año 2017. Entrando ya en materia, pues vamos a encontrar un contenido dentro de esta norma técnica. No vamos, realmente por cuestiones también de tiempo, no vamos a poder entrar a repasarla toda, pero sí vamos a ver algunos conceptos que son claves desde la parte hidráulica al momento de que hagamos nuestro diseño y obviamente nuestro cálculo. Vemos que tiene un alcance, una parte de administración, la norma con respecto a estas instalaciones, los referentes normativos que ella toma de acuerdo a normas que son ajenas a las instalaciones, como son la norma de sismoresistencia 2010, como es el RAS, todas estas normas que de una u otra manera tienen que compartir algunos conceptos al momento de trabajar nuestras instalaciones. Requisitos generales, lo que son los aparatos, las griferías y todos los accesorios que vamos a utilizar en nuestras viviendas al momento de diseñar y calcular nuestras redes. Calentadores de agua, suministro y distribución del servicio de agua potable, tengamos presente ese concepto de agua potable, todo lo que es el desagüe sanitario, vertimientos especiales, las ventilaciones, los sifones y por último todo lo que tenga que ver con los desagües de aguas lluvias. La norma nos presenta también unos anexos, unas tablas y unas figuras que utilizaríamos en nuestra segunda sesión. Algo importante en la normatividad es mirar qué alcance tiene. Como vemos aquí en pantalla, tenemos que
se debe garantizar, y una de las prioridades de la norma es que debemos garantizar la protección de la salud. Y algo vital también es que cualquier tipo de instalación que, que pueda verse o que presente algún riesgo, que sea insegura, porque pueda facilitar un peligro de incendio o que sea peligroso para la vida humana, la norma obliga y nos obliga a nosotros desde la obra a declarar esa instalación como una instalación insegura. Vemos en la fotografía de nuestra imagen precisamente algunos de los errores constructivos que suelen suceder. Aunque no está totalmente prohibido, algo que en obra sí debemos tener muy presente es que en el momento que vayamos a cruzar algún elemento estructural, debemos contar con esos pases que desde la ingeniería civil las personas de estructuras tienen que hacer su estudio, su análisis de cómo se va a comportar la estructura al verse debilitada por un pase de tubería. Repito, no es que no esté permitido, lo podemos hacer previo análisis, previo estudio y cálculo de la parte de la ingeniería estructural de nuestra edificación. Eh, Acá les hago una claridad y es que todas las fotos que les voy a presentar no son montajes, no son esas fotografías que tienen un Photoshop y que seguramente veremos en el transcurso de la charla. Para muchos causa hasta risa, algunas las hemos visto por WhatsApp, pero tristemente tenemos que admitir que son esas prácticas e instalaciones no permitidas por la norma. Eh, en algunos apartes ustedes van a encontrar, los que han leído la norma, espero que todos, van a encontrar algunas frases, algunos párrafos que estaban desde la norma técnica del 2014, 2004, la primera versión del Código de Fontanería. Vemos que los tubos de desagüe no pueden ser perforados, no pueden ser roscados para permitir conexiones a otros sistemas o de la misma red o a otros sistemas como los de agua potable. En la imagen vemos un desagüe, esto es una fotografía de una edificación en donde vemos una tubería de desagüe ya saliendo del conjunto residencial y está unido por medio de un coupling de una red de incendio a una tubería de agua potable. La historia de esta instalación es que ese tubo que ustedes ven blanco del agua potable es el que sirve para hacer eh, el drenaje del agua que está en una red contra incendio, en un sistema de rociadores. Y se vio muy fácil que conectaran el drenaje de la válvula test drain, la conectaron directamente al desagüe. Como les comentaba en un comienzo, la norma técnica dice que debemos suministrar agua potable en todo momento. El agua que llega a nuestros grifos va a ser utilizada para el aseo personal, va a ser utilizada para cocinar, eh, diferentes actividades que hacemos en nuestro hogar. Cuando hacemos este tipo de conexión, pues ya estamos haciendo una conexión directa con las bacterias que van por el sistema de desagüe y obviamente esa tubería que va de la válvula test drain, del drenaje de la red contra incendio, está comunicado de una u otra manera con el tanque de agua potable, con el tanque de suministro de nuestro sistema contra incendio. Es lo que vemos nosotros en obra. Entonces, precisamente es porque la norma es como la Biblia, no es solamente leerla, tenemos que leerla, interpretarla y obviamente aplicarla. Otro requisito general, el numeral 472, que tiene que ver con cortes, muescas o perforaciones precisamente para los elementos estructurales que están en nuestra edificación. Hablemos de los aparatos, griferías y accesorios para los aparatos sanitarios que vamos a instalar y que serán base para hacer nuestro ejercicio de diseño y cálculo en la próxima sesión.
La norma técnica colombiana en el numeral 5.3 nos habla de las instalaciones en cantidad mínimas requeridas de acuerdo a las ocupaciones. En pantalla vemos que para un tipo residencial, casas de apartamento, nos dice automáticamente la tablita cuántos inodoros debemos tener, cuántos lavamanos, cuántas duchas, cuántos bebederos o en su defecto cuántos lavaplatos por unidad habitacional. De igual manera podemos encontrar para hoteles o para residencias estudiantiles cuánta va a ser la batería sanitaria, como se conoce en obra, de, de estas ocupaciones de acuerdo a sus clasificaciones. Como se pueden dar cuenta, la norma nos da estos parámetros mínimos requeridos para que nosotros podamos iniciar nuestra construcción. Instalación de aparatos. ¿Quién no ha visto estas fotos por WhatsApp? Lo que llaman el trono. Como pueden ver ustedes, realmente sí parece un trono tener un sanitario y que para poder llegar al sanitario toca subir 3 escalones. Aparte de eso, vemos que el aprovechamiento de los espacios fue absoluto. Como podemos ver en la segunda foto, está el sanitario totalmente metido dentro de muros. O, ¿por qué no? Todo en la vida tiene una solución. Entonces el Señor le hizo una muesquita a la puerta para que pudiéramos abrir y cerrar y separar nuestro baño. O por último, en un centro comercial que encontramos dos orinales totalmente pegados, pero pegados es que están enfrentados. ¿Qué nos dice la norma con respecto a esto? Que en el montaje de los aparatos sanitarios debemos siempre colocarlos a nivel y con una correcta alineación referente a los muros adyacentes, algo que no cumple la segunda foto, que no debemos ubicar un inodoro o lavamanos orinales a menos de 38 centímetros, 381 milímetros, desde su centro a cualquier muro lateral. Debemos tener por lo menos 762 milímetros, 76 centímetros entre ejes de aparatos, lo que sucede en este caso con la foto que ven ustedes en pantalla de los orinales. Y que debe haber un espacio de 533 milímetros enfrente del inodoro, del orinal, del lavamanos, a cualquier muro, aparato o puerta que tengamos dentro de nuestro baño, de nuestro recinto. Aparte de eso, la norma en el numeral 5.12.3 ya nos da un diámetro que debemos utilizar como mínimo para los desagües de piso y se refieren a 52 milímetros. Entonces, démonos cuenta que ya la norma nos empieza a dar estas características que nosotros necesitamos dentro de nuestras instalaciones. También nos habla de los diferentes aparatos. Entonces nos dice que un lavadero necesita una conexión para el desagüe mínimo de pulgada y media y el lavamanos de pulgada y cuarto. Entonces es importante que empecemos nosotros a ver que ya tenemos una serie de características que nos empiezan a regir desde un comienzo esta parte de diseño de nuestra obra. La ducha, una conexión de diámetro de pulgada y media, y los inodoros, que hasta la norma pasada hablábamos que debería tener 4 pulgadas, ya nos permite, y la norma nos dice que se debe aceptar ya un codo de 4 por 3 y que si nuestra instalación tiene un codo de 3 pulgadas, debemos utilizar ese accesorio que es obligatorio, que es una brida que reciba 4 por 3 para recibir el espigo del aparato. Eh, Algo que debemos aclarar es que en toda norma técnica la palabra debe es una obligación, es algo que se tiene que cumplir. Si encontramos que se sugiere, que se recomienda, esas palabras no las tomamos como obligatorias. Los debe en la norma sí son de carácter obligatorio y se debe cumplir. Capítulo 7 nos habla de suministro y distribución de agua y precisamente nos dice que toda instalación que suministre agua potable no debe ofrecer peligro de contaminación.
Las fotos que vemos en la parte superior son de un cuarto del cuarto de bombas. Cuando yo llegué a esta visita, lo primero que encontré fue a la señora del aseo lavando ese cuarto para entregarlo y que de pronto yo no lo encontrara con suciedad. Pero la sorpresa, ¿cuál fue? Que cuando llegamos a hacer la inspección, obviamente todo el agua con jabón, el agua jabonosa, caía sobre esos orificios por donde ustedes ven que sube la tubería galvanizada de succión. Obviamente ahí ya estamos perdiendo esa palabra de no peligro de contaminación, porque en el momento que estamos haciendo el aseo, lo primero que hacemos es contaminando el agua que posteriormente va a llegar a sus cocinas y con la que seguramente prepararán ustedes sus alimentos. Empezamos entonces a mirar ya en este capítulo un dimensionamiento de estas redes. Nos hablan que la red de la tubería de la cometida debe tener como mínimo un diámetro de media pulgada. Generalmente en los edificios, en nuestras viviendas, las acometidas son de media pulgada, por mucho logramos tener tres cuartos, de acuerdo también a la rapidez con la que nosotros necesitemos llenar nuestros tanques de almacenamiento. Numeral 7.4 ya nos habla de algunos criterios de diseño de los sistemas de distribución de agua y nos habla de la primera tabla que vamos a trabajar en la posterior sesión para diseño y cálculo, que es la tabla 743, donde ya nos hablan de los caudales mínimos y las presiones mínimas con las que los aparatos y artefactos de nuestra vivienda van a trabajar correctamente. Ahí empieza uno de los primeros cambios con respecto a la norma técnica en en su primera versión, y era que trabajábamos nuestro diseño por unidades de consumo. Entonces, los que trabajaron la norma se acordarán que hablábamos de una suma de unidades de consumo, de un sanitario 3 unidades, que la ducha tenía dos, una unidad, la manos tenía una unidad de consumo, y bajo esa característica de unidades de consumo era que nosotros empezábamos a hacer nuestro diseño. La norma en esta actualización volvió a utilizar lo que en mecánica de fluidos solemos trabajar, que es precisamente con caudales en galones por minuto o litros por minuto. Eh, lo que usted no encuentre listado en esta tabla, tendremos que hacer uso de los catálogos de los fabricantes. La vemos aquí en pantalla. La lectura, pues para todos es muy sencilla. Vemos el tipo de aparato sanitario. Si ubicamos, por ejemplo, un lavadero, encontraremos que tiene un caudal de 15 litros por minuto, equivalente a 4 galones por minuto, con una presión de flujo de 8 psi. Ahorita hablaremos también sobre esas presiones porque son, digamos que una de las variables más críticas al momento de nosotros definir o no un diámetro de tubería. Entonces hablamos que la dimensión mínima de la tubería debe ser la que aparezca en la tabla 745. Ya vamos por la segunda tabla. Eh, Vemos también que el diámetro mínimo de las redes de distribución de agua están en esta misma tabla, que es la que vemos aquí en pantalla. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todos los diámetros de las conexiones de nuestros aparatos están en su gran mayoría en media pulgada para lavamanos, posetas, orinales, y encontramos, por ejemplo, que los fluxómetros para el caso de los orinales se encuentran en 3/4 o los inodoros con válvula de descarga en 1 pulgada. Estos son los diámetros mínimos en los que nosotros debemos tener que hacer esta conexión. Como estamos hablando de presiones, entonces tenemos que mirar acá un dato que es bastante representativo, y es que nosotros no podemos exceder la presión
de nuestra red por encima de los 80 psi. En caso dado que necesitemos aumentar la presión porque tenemos variables como la altura de la edificación, la longitud de la tubería, la cantidad de accesorios que disminuyen la presión del agua en la edificación, se hace obligatorio, casi necesario tener un sistema de bombeo, un sistema de presión. Cuando nosotros excedemos los 80 psi, necesitamos colocar un sistema de válvulas reguladoras de presión. El no hacerlo nos va a mostrar esto que encontramos en la foto. Esto fue también en un edificio donde los apartamentos de los pisos 10 hacia arriba no tenían presión de agua. La solución fue sencilla, aumentamos la presión en el equipo de bombeo, llegaba el agua con suficiente presión y caudal, que es lo que buscamos a los últimos pisos, pero los primeros pisos se empezaron a ver afectados por rupturas en los accesorios que unían o que concatenaban los medidores. Aquí ustedes verán la cantidad de agua que empezaba a salir por la ruptura de esa tubería por excesos de presión. Acá vamos a ver un video que es muy representativo y quién no ha visto esto en una vivienda. Creo que para todos es muy conocido estos problemas que se encontramos generalmente en esas instalaciones de hace bastantes años y suceden por varias cosas. De pronto está el video acá relacionado con el golpe de ariete, que es precisamente ese golpe que sucede cuando yo cierro de una manera rápida una válvula y hay un choque del fluido que viene con el fluido que al cerrar la válvula se devuelve y me genera unos impactos hacia arriba, hacia los laterales, que rompen la tubería. De ahí que en obra nosotros generalmente hacemos esas recámaras de aire de 30, 25 centímetros para absorber estos golpes y evitar la ruptura de nuestra tubería. Pero aparte de eso, esos ruidos, ¿por qué se generan? Si ustedes de pronto analizan y veremos cuando arranquemos la segunda sesión, precisamente se van a dar cuenta que si yo no controlo las velocidades dentro de la tubería, voy a tener vibraciones y ruidos, que es lo que sucede en lo que nosotros estábamos viendo. Si aparte de eso le sumamos que tenemos unas válvulas de cierre rápido, en el momento en que yo cierre y no controlo la velocidad, pues obviamente el golpe de ariete va a ser mucho más fuerte y nos va a traer estas consecuencias que están viendo ustedes en pantalla. Esas famosas fisuras en forma de espina de pescado, acá muy claras las ven ustedes en la fotografía,
que se ve la espina de pescado y la fisura que realizó un golpe de ariete, un golpe por presión. Con respecto a la instalación precisamente de estas válvulas, porque ustedes se dan cuenta, la norma nos va llevando de la mano con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer en terreno. Ya la norma y esto es nuevo también, ya nos indica dónde debemos colocar estas válvulas de corte total y las válvulas de cierre. ¿Dónde deberíamos colocarlas? Obviamente a la entrada, en el momento en donde tenemos el suministro de la fuente pública, afuera en la calle, en la tubería que entra a la edificación, a la entrada y salida de cada medidor, en la columna hidráulica, cuando empezamos a subir nosotros hacia cada uno de los pisos. Obviamente, en cada tubería de suministro de esas unidades habitacionales. A la entrada, si tenemos tanques de reserva, tanques por presión, a la entrada de los tanques debería yo colocar válvulas de corte. En la tubería que suministra el calentador de agua. Y las válvulas de cierre debemos colocarlas en la entrada de cada aparato hidrosanitario, en donde tengamos suministro a griferías de manguera, en la tubería hidráulica de suministro de cada uno de los artefactos. Así como ya hablamos en ese capítulo 7 de que yo tengo una necesidad de meterle, de inyectarle agua al edificio para que funcionen los aparatos de la cocina, de los baños, de las jardines, del área de jardines, debo también mirar la forma de cómo sacar el agua. ¿Cómo debo yo entonces sacarla de la casa? Estamos hablando de los desagües sanitarios. Entonces vemos la instalación de esa tubería de desagüe. Algunas condiciones básicas que nos dice la norma es que no debemos asumir que cuando yo saque el agua de las aguas servidas por mi tubería de desagüe, lo tome como si fueran en condiciones de tubería llena. Para la parte sanitaria, yo debo llevar el tubo a una capacidad máxima del 75%. Entonces, en obra decimos que el tubo del desagüe va a 3/4 partes del tubo lleno. Esto para tener una entrada de aire. Recuerden que no tenemos esos sistemas de bombeo en una vivienda. Esto baja por gravedad, con unas pendientes que le damos a la tubería. Entonces vemos unas variables de diseño que hablamos de unas velocidades entre el 0.6 metros por segundo y 5 metros por segundo, que sería lo ideal para yo poder evacuar y sacar rápidamente las aguas servidas de mi vivienda. Algo importantísimo, en el sentido de flujo, yo no puedo reducir el diámetro de tubería. Es más, generalmente el aparato que nos manda el diámetro es el inodoro, que tiene un desagüe en 4 pulgadas. Entonces, casi que por defecto, de donde nos conectemos con nuestro sanitario, de ahí para adelante, no podemos encontrar diámetros inferiores al diámetro de este aparato, o sea, 4 pulgadas. El sentido de flujo nos lo da aquí, como ustedes pueden ver en la foto, nos lo da precisamente esos ramales a estos colectores. Entonces vemos acá nuestro colector y aquí nos va diciendo el sentido hacia donde está llegando las aguas servidas. Significa que si yo tengo acá un diámetro de 4 o 6 pulgadas, de aquí hacia la izquierda, que es hacia donde se dirige el desagüe de las aguas, no podemos bajar de diámetro. Eso para que lo tengamos presente. Los puntos de inspección. Importante que lo sepamos ubicar. Vemos en la primera foto que fue de una inspección que hicimos, tenemos una distancia que no cumple ni siquiera con, con, con un, digamos que un espaciamiento donde yo pueda colocar
o meter una varilla para poder realizar la inspección o el mantenimiento de la red. Es más, ven ustedes en la segunda foto, ni siquiera da el espacio para que una persona pueda colocarse cómodamente y mirar de ahí hacia donde va la tubería, hacia donde va la inspección, cómo vamos a sacar el agua. Entonces, importante que utilicemos, deben ir por lo menos a no más de 30 metros de distancia estos puntos de inspección dentro de los tramos horizontales. Debemos colocarlo en esos cambios de dirección. Si yo tengo cambios de dirección superior a 45 grados, es importantísimo que coloquemos entonces nuestros puntos de inspección, siempre manteniendo unas distancias prudentes. La base de la bajante. Entonces debemos instalar puntos de inspección en donde se conecten todas las bajantes sanitarias, en este caso en torres de edificio. La dirección de abertura. Me voy a devolver acá un momento. Si el sentido de flujo de esta foto, del agua de esta foto va de derecha a izquierda, el tapón de inspección no lo coloquemos, por favor, aquí al lado izquierdo, porque cuando llegue nuestro inspector o llegue la persona a hacerle el mantenimiento, en vez de hacer una inspección, lo que recibir es todo el agua que va hacia él. Debe ir al comienzo. La dimensión mínima de estos puntos de inspección la define la tubería a la cual está sirviendo. Si está conectado a un colector de 4 pulgadas, el diámetro mínimo del punto de inspección debe ser de 4 pulgadas. Si la tubería es mayor a 4 pulgadas, el punto de inspección debe ser como mínimo de 4 pulgadas. Debemos tener un espacio libre de por lo menos 45 centímetros para que podamos insertar la varilla y hacer el mantenimiento. Para el caso de los desagües, se mantiene trabajando con los valores unitarios de desagüe, esas unidades de descarga que antes manejábamos y que también es de una manera muy sencilla para ustedes poder calcular el diámetro de tubería al momento de hacer ese dimensionamiento. Entonces, aquí recordando la parte de suministro, la trabajamos con caudales y presión, y para los aparatos, para la red de desagüe, vamos a seguir trabajando lo que son los valores unitarios de desagüe. Vemos que son las tablas 891 y 810, de donde sacaremos y podremos hacer el dimensionamiento de nuestra tubería sanitaria de evacuación. Vemos entonces las tablas, acá entonces vemos, por ejemplo, un desagüe de piso tiene un valor unitario de desagüe de 2 y aparece la dimensión en pulgadas mínima que debe tener el sifón. En este caso, para un desagüe de piso, 2 pulgadas. Vemos, por ejemplo, lo que es un grupo de sanitarios. Entonces, el grupo de sanitarios dice que trabaja con 5 o 6 unidades de desagüe, dependiendo del inodoro que también vayamos a utilizar. Aparecen las posetas de piso, los orinales. En este momento, pues la tabla ya cuenta con, con más referentes. En la primera actualización no contábamos con una lista tan amplia de aparatos. Vemos entonces que cuando vamos a hacer nuestro dimensionamiento, lo vamos a trabajar, como les decía, con los datos que nos da la tabla 810, que es el número máximo de unidades que puede transportar una, una tubería de cierto diámetro. Vemos entonces acá en la tabla 810, y la lectura es muy sencilla. Si ingresamos nosotros por el diámetro de la tubería, vemos que una tubería de 4 pulgadas con una pendiente del 1% puede llevar hasta 180 unidades de desagüe.
Estas unidades de desagüe las sacamos obviamente de las tablas que vimos anteriormente, que nos da y están todas en la norma técnica, y él nos va diciendo de acuerdo a las pendientes cuál es lo máximo que pueden transportar. Des en cuenta lo importante de la pendiente. Para un tubo de 4 pulgadas al 1% lleva 180 unidades, pero si le coloco una pendiente del 2% ya puede llevar 216 o al 4% 250 unidades. Aparecen para todos los diámetros de pulgada y cuarto, hasta acá tenemos a 15 pulgadas. Y lo mismo el total para ramales horizontales o para las bajantes. Con respecto a la parte de diseño, que es nuestra segunda sesión para desagües, nos dice que pueden haber diseños computarizados siempre y cuando estén por métodos aprobados. Significa que no nos vamos solamente a ligar o amarrar a lo que nos dé la norma técnica, sino que también podemos utilizar aquellas bases de datos mientras estén aprobados estos cálculos, podemos utilizar el sistema del computador. Vemos también entonces que por sistema computarizado podemos hablar del caudal del sistema de desagüe, de la selección del dimensionamiento de la tubería y de las pendientes de acuerdo a los numerales 841 que aparecen en nuestra norma. Con respecto a los tubos de ventilación, entonces ya hablamos del suministro de agua, ya hablamos del desagüe, entonces hemos tocado el tema de ingresar el agua, de mirar cómo sacarla, pero tenemos que hablar también de la ventilación. Esa ventilación que sirve para que nosotros no tengamos malos olores en nuestros baños, en nuestras cocinas. Aparte de eso, que la ventilación también va a aportar una columna de aire que aporta para empujar y ayuda a sacar mucho más rápido las aguas servidas de nuestra vivienda. Entonces vemos la tabla 10.16.1, en donde nos aparecen los diámetros que debemos trabajar de acuerdo al aparato, a la tubería que nosotros estemos ventilando. Vemos en pantalla entonces dimensiones y longitudes de desarrollo de bajantes de ventilación y de ventilaciones verticales. Vemos los diámetros de la bajante sanitaria, cuál es el total de unidades de aparatos ventiladas y nos va a aparecer de acuerdo al diámetro de la ventilación, cuál sería la máxima longitud para nuestra instalación. Esta es la continuación de esa tabla. Entonces, vemos, por ejemplo, que para un diámetro de bajante de 4 pulgadas, total de unidades de aparato ventiladas, podemos ventilar 43 unidades. Recuerden que ya vimos una tabla donde podemos hacer la suma de qué aparatos podemos conectar a esta ventilación. Y si a 4 pulgadas le colocamos una ventilación de 2 pulgadas, pues entonces tendríamos una máxima longitud de 10 metros para la ventilación. El desagüe de agua lluvias. Entonces vemos, nosotros no podemos, he visto en obras de algunos municipios cercanos a Bogotá, donde todavía seguimos conectando la bajante de agua lluvias con los desagües. Si ustedes ven acá el numeral 1213, nos dice que el desagüe está prohibido. ¿Cuál? Que el agua lluvia no debe disponerse en sistemas proyectados y construidos para desagües de aguas residuales. Significa que nuestras aguas lluvia las tenemos que sacar a una red totalmente aparte a la de las aguas servidas. De por sí ustedes en las calles encontrarán que ya hay un sistema de alcantarillado para las residuales y uno muy separado para las aguas lluvias, que es el que encontramos realmente muy cercano. Las aguas servidas, el alcantarillado va por la mitad de la calle y las aguas lluvias las encontramos muy cercanas a los andenes. El dimensionamiento, igual que como hemos venido hablando, vamos a encontrar que los conductores, tanto verticales y bajantes, lo tenemos referenciado en la tabla 1262. Son dos partes de la tabla
donde encontraremos el diámetro de tubo de bajada y el caudal de precipitación respecto al área de la cubierta. Entonces vemos el área de la cubierta, si tenemos 127 metros cuadrados y si colocamos dos pulgadas de diámetro para 127, vamos a encontrar que podemos sacar un caudal de precipitación de 53 milímetros por hora. Eh, Esto es lo que teníamos para poder compartir en esta primera, en este primer encuentro con ustedes. Pues agradecerles por el tiempo que ustedes han destinado. De mi parte y de la institución a la cual también represento, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a ustedes muchísimas gracias. Espero que no sea el único encuentro que tengamos. Vamos a tener una sesión también de diseño en la cual vamos a aplicar alguna de las tablas que vimos en la parte de suministro en especial, y pues a la espera de todos sus comentarios y muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día.